Hola, hola a todos. Muy buen día. Les damos la bienvenida nuevamente a esta sesión, a nuestro podcast de Momento en SAEI, nuevamente con nuestro invitado especial. Bueno, de este lado, José Luis Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sesión en vivo con Javier de la Garza. Bienvenido, Javier. Hola, José Luis. Hola, Admin, ¿cómo están? Gusto en saludarlos de nuevo. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, como se los habíamos prometido, esperamos hayan escuchado los podcasts anteriores, los episodios, y ya han tenido la oportunidad de ver el episodio en vivo de hace prácticamente 3 semanas. Sí. Y bueno, hoy de nuevo conversando con Javier y con este tema que también viene a sumar y a capitalizar directamente toda la parte del ser consciente, ¿no? De ser consciente, y siguiendo con el tema del arte de vivir, acá les dejamos una invitación para que a través de los comentarios nos vayan compartiendo para ustedes, ¿no? ¿Qué es el arte de vivir? Aquí los vamos a ir leyendo. La intención es que podamos compartirnos entre todo un poco, bueno, y seguirnos conociendo, ¿no? Así que, Javier, muchas gracias nuevamente por estar acá. Al contrario, muchas gracias. Contento de poder compartir, contento de poder abrir estos espacios de reflexión que yo creo que hoy más que nunca son sumamente importantes para todos los que estamos viviendo esta experiencia de vida tan fascinante, ¿no? Qué bueno que estamos juntos. Bien, me encanta. Y ahora que quisiéramos como empezar con una pequeña recapitulización de un pequeño summary de lo que estuvimos hablando en la sesión anterior, ¿no? Que era cómo dominar, más bien el disfrutar el camino, ¿no? De ir disfrutando el camino. Los invitamos a que vayan y escuchen los episodios de Momento en SAEI, los últimos 3 episodios, donde van a encontrar más material, más cositas que les va a hacer sentido con esto, que les vamos a compartir el día de hoy. Y empezando, tal vez, quisiéramos preguntarte, Javier, si viste que estamos en un momento donde hay muchas tensiones, donde estamos presionados, todo lo que nos está sucediendo a nivel humano, a nivel eh, personal, todo lo que podemos estar pasando. Y eso nos puede llevar a estar malhumorados, sentirnos que estamos aburridos, que no estamos satisfechos o que no estamos felices, ¿no? ¿Y qué pudiéramos hacer de pronto para pensar y empezar a salir de ese estado mental? Muy buena pregunta. Yo creo que cuando tú mencionas que es pertinente recapitular, yo creo que es sumamente importante recapitular una y mil veces, porque al final de cuentas, el acto de la observación, el acto de la atención plena, o como se conoce coloquialmente como el mindfulness, es la experiencia a través de la cual estamos recapitulando, nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo. Esto no quiere decir que tengamos una mentalidad fatalista, no quiere decir que veamos las cosas de una manera negativa, sino sernos conscientes de todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que podemos decir que está pasando? Por un lado, una experiencia reciente, bueno, los niveles, los indicadores macroeconómicos en algunos países están señalando la inminencia de una probable recesión de nuevo. La inflación se disparó a un nivel insospechado en más allá de 40 años. Sigue la guerra en Ucrania. El calentamiento global está siendo cada vez más explícito y ya en todo lo que es Europa Occidental se estiman temperaturas promedio de arriba de 35 a 40 grados. Entonces dices, bueno, están habiendo muchos cambios. En el norte de la República Mexicana, pues hay presas que están sufriendo ya sequías fuertes. En el sur de los Estados Unidos también presas o lagos que están sufriendo sequías muy importantes. Y entonces, en ese sentido, estamos viendo cosas muy fuertes, ¿no? Y ese es, por decirlo así, un lado de la moneda. Vamos a observar todo eso, vamos a hacernos conscientes de lo que está sucediendo. Y por otro lado, vamos a ver que no obstante esto, existen indicadores bellísimos, indicadores nobles, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el centro de Tlalpan, todos los viernes en la tarde, en el kiosco del Zócalo de Tlalpan, ponen música. Entonces llega gente de la tercera edad y les ponen danzón y se ponen a bailar. Y bailan de una forma hermosa, en plena plaza, o sea, abierto al público, sin ninguna vergüenza ni nada, con una alegría, con una liviandad. Y luego ponen salsa y luego ponen rock and roll. Y ves eso
y escuchas las campanas de la iglesia que están retumbando en la iglesia que está ahí en el Zócalo, y dices, hay una contraparte bellísima de todo esto que estamos viviendo, que no obstante que estamos en un proceso de cambio que no tiene por qué ser negativo, sino es una transformación, hay otra parte que nos rescata, y que rescata el espíritu humano, que rescata la alegría, que rescata la liviandad. Entonces, a tu pregunta muy puntual de qué podemos hacer, es primero comprender que todo esto, si bien es fuerte, lo que estamos viviendo, no es otra cosa más que un proceso de transformación. Estamos transformándonos. Ahora, ¿en qué medida es fuerte? ¿En qué medida esto se convierte en una experiencia de sufrimiento? En la medida que nosotros tenemos apegos. Estamos apegados a eso. Estamos adheridos, estamos identificados con eso. Y de alguna manera subconsciente decimos, el hecho de yo tener esto, o vivir esta experiencia, o tener este trabajo, o tener esta casa, o tener este carro, o tener lo que sea, tener. ¿Sí? En la medida que yo tengo posesiones, yo estoy apegado a ellas. El contexto que estamos viviendo nos está llevando a poner en riesgo todas esas posesiones. Entonces ahí es donde viene la experiencia de sufrimiento, de estrés, porque siento que estoy perdiendo mi forma de vida. Pero eso, lejos de ser una mala noticia, es lo que en algunos filósofos le llaman una bendición disfrazada. Porque detrás de todo eso que sentimos como pérdida está el surgimiento de algo nuevo. Estamos en un proceso de transformación maravilloso. Y eso es lo que es esperanzador. ¿Y qué podemos hacer? Darnos cuenta que viene algo mucho más poderoso. Darnos cuenta que de la misma manera que sale el sol cada mañana y que tenemos esa certidumbre de que va a salir el sol, hay un orden que subyace, constante, permanente. Y ahí es donde podemos vivir la experiencia que yo hablaba la vez pasada con ustedes, que se conoce como la confianza básica. Una confianza que es no verbal, que va más allá del intelecto. Una confianza, un estado de decir, todo está bien, a pesar de los indicadores. Pero hay que tener la mente atenta a lo que está sucediendo y observar esa transformación y cómo está afectando tu vida. Yo creo que eso es importante que lo hagamos y que nos vayamos desapegando, porque al final de cuentas, todo lo que necesitamos son puras apariencias y todo lo que verdaderamente requerimos para vivir siempre lo vamos a tener. Entonces es un estado mental, confianza, desapego y la certidumbre que detrás de esto vienen cosas muy, muy, muy buenas. Y que desde aquí hablábamos directamente con todo esto que escuchamos ahorita, hay algo que se ha manejado directamente en todos los podcasts, ¿no? Y el en vivo anterior, la parte de la felicidad, los desapegos, el ser congruente, el vivir el aquí y el ahora. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Javier. Si la felicidad está entre nuestros ojos y el corazón, ¿por qué tendríamos que atrevernos a cruzar ese sendero? Porque esa es la aventura de la vida. Eso es lo que yo comentaba, es el viaje del héroe, es el viaje heroico, el reencuentro de mí conmigo mismo, el recordar cuál es el verdadero sentido de la vida. Mira, son diferentes estadios mentales o concienciales del ser humano, ¿no? Y justamente hoy estaba revisando un material en el que se propone eso, o sea, hay un primer estadio en el cual, pues fundamentalmente nos enfocamos a lo que es comer, dormir, reproducirnos, y tenemos ese paradigma, esa creencia de que eso es el sentido de la vida y no otra cosa. Conforme tú vas viviendo y te empiezas a enfrentar a una serie de retos, pérdidas, fracturas, que son áreas de oportunidad, son bendiciones disfrazadas. Son bendiciones disfrazadas y debemos de tener el campo de visión para comprender dónde es que está la bendición, ¿sí? En esa medida vamos trascendiendo, vamos avanzando en nuestro nivel de conciencia, vamos acortando esa distancia entre nuestro intelecto y nuestro corazón. Pero es la aventura, o sea, es una pregunta muy bella la que me estás haciendo, mi querido José Luis, y yo te podría decir, es la aventura, es el viaje heroico, es la aventura del alma humana, del ser humano, ¿sí? Reencontrarnos. Nos hemos olvidado quiénes somos. Hemos estado viendo la mayor parte de nuestra vida en la dirección equivocada. Hemos estado viendo hacia afuera, cuando en realidad tenemos que ver hacia adentro. Y tenemos que reencontrarnos. Nuestra verdadera y más profunda verdad, sabiduría, está dentro de nosotros. Y está a unos promedios 45 minutos de distancia, 45 centímetros de distancia entre lo que es el cerebro y el corazón. Recorrer esta distancia es la diferencia en la vida. Entonces, ¿por qué habríamos de hacerlo? ¿Para qué habríamos de hacerlo? Para el reencuentro con nosotros mismos.
y recordar. Porque como dicen algunos filósofos, hemos caído en un estado de olvido. Hemos olvidado quiénes somos. He olvidado quién soy. Y la práctica más poderosa que podemos hacer es el recuerdo de sí. Y decir, yo soy. Claro, y no sé, igual me viene tal vez no sé si la reflexión o la duda de, a veces da miedo cruzar ese sendero, ¿no? Y puede ser un miedo desde el propio desconocimiento que tenemos de nosotros mismos o desde no saber y no tener la esperanza de que hay algo bueno pasando ese sendero, ¿no crees? Absolutamente. Es la naturaleza humana y solamente por una razón. Porque vivimos en un espacio mental que se conoce como la zona de confort. ¿Sí? Entonces, hemos construido los seres humanos en nuestro nivel consciente una experiencia de que la vida está sustentada o está articulada por nuestras posesiones materiales, por nuestras posesiones personales y por la posesión de nuestros conocimientos. Es decir, estamos identificados. Son lo que un místico oriental que se llamó George Ivanovich Gurdjieff hablaba en toda la escuela del Cuarto Camino. Él decía, el ser humano está identificado y tenemos diferentes niveles de identificación. Me identifico con mis posesiones materiales. Entonces digo, este es mi carro. Es mi carro. Y cuando alguien me raya mi carro, siento como que me están acuchillando a mí. ¿No? Rayaron mi carro, ¿no? ¡Qué horror! Sí, oye, pero nomás fue el carro. Es un pedazo de metal. Sí, pero lo sentí así en el corazón, ¿no? Tenemos ese apego o esa identificación con posesiones. ¿Qué otro tipo de identificaciones tenemos? Con seres humanos. Estamos identificados con seres humanos. Entonces decimos, mi carro, mi pareja, mi novia, mi esposa, mi papá, mi hijo, mi tío, mi hermano, mi abuela, mi amigo. Mi. De nuevo, son posesiones, los poseemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Conocimientos. Mis creencias, mis conocimientos. Yo tengo en mi egoteca una serie de títulos y certificaciones. Eso es lo que me define. Entonces, cuando en estos tiempos de reto que estamos viviendo, todo eso se empieza a desafiar, claro que nos da miedo. Wow. Porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. La vida nos está forzando a que salgamos de esa zona de confort y que aprendamos, por decirlo así, a volar fuera de la jaula. Pero da miedo. Si tú has un pájaro, un ave que ha estado acostumbrada a vivir en una jaula donde le ponen su agua, le ponen su comida, y de pronto le abren la jaula y sale, da miedo. Eso es lo que se conoce como el viaje del héroe. Wow. Y Jung, que era lo yo que comentaba, hablando un poquito todavía de recapitular, Jung hablaba de los arquetipos del viaje del héroe, ¿no? Y también Joseph Campbell, que fue el que desarrolló este concepto del viaje del héroe, hablaba de los diferentes estadios por los cuales pasa el alma humana, el ser humano, en ese viaje heroico, ese reencuentro consigo mismo. Pero el primer momento, claro que da miedo. Claro. Sientes un vacío. Y es lo que Jung llamaba el arquetipo del huérfano. Sientes que perdiste algo, te sientes en soledad. Y eso es fuerte. Pero si lo trasciendes, viene todo lo demás. Claro, y es que el tema es que a veces nos quedamos como en ese no decidir tomar el riesgo, no decidir darnos el brinco y nos perdemos, ¿no? De eso que puede llegar a suceder. Absolutamente, absolutamente. Hablábamos también, bueno, esto me encanta a mí, el cómo el viaje del guerrero, como lo identificábamos nosotros la vez pasada también. Y me gustaría ver una pregunta también para la audiencia, lo importante de cómo vivir nos va convirtiendo en guerreros, ¿no? Y yo les pregunto también, ¿cómo definirían su estado actual del guerrero? Tanto a la audiencia como nosotros aquí. No sé, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo defines tu guerrero en este momento, Javier? Igual, admin. Siendo consistente con lo que es este modelo que hablaba Carl Gustav Jung, y yo mencionaba en un capítulo anterior con ustedes, que fundamentalmente lo podemos resumir en pocos estadios, en pocas etapas, ¿no? La primera es la etapa del huérfano, el que siente que perdió algo, ¿sí? Cuando la vida, por alguna experiencia, te saca de tu zona de confort y experimentas ese sentido de pérdida, ¿sí? Vives ese primer estado, que se conoce como el estado del huérfano. Hay una orfandad. Perdiste algo, ¿sí? Te sientes huérfano. Luego pasas, de una manera muy sucinta y breve, para no entrar en mucho detalle, pasas a un segundo estado que se conoce como el estado del mártir, ¿sí? Empiezas a sufrir esa pérdida y quieres regresar a ella. Quieres decir, a ver, ¿cómo le puedo hacer para recuperar el status quo? ¿Cómo puedo hacer para regresar a esa zona de confort?
porque eso es lo que da frío, ¿sí? Es el segundo estadio. Primero huérfano, segundo mártir. Tercero viene el estado del guerrero, el que lucha y que se esfuerza y combate por regresar a eso, ¿sí? Y está buscando trascender. Cada uno de estos estados cualitativamente es superior al anterior, pero igualmente todos ellos son parte del proceso. Y finalmente viene lo que se conoce como el estado del mago. El estado del mago es el que no sabe cómo, no sabe por qué, pero sabe que lo merece. Okay. Sí, hay una magia en él. Entonces, la pregunta para la audiencia sería, a ver, en esta etapa de tu vida, en un contexto particular, ¿en cuál estado crees que te identificas? ¿Sí? Y puedes decir, bueno, en lo que se refiere a mi trabajo, pues estoy tal vez en el estado del mártir. Claro. Pero, por ejemplo, en mi pareja estoy en el estado del mago. O en la vida estoy en el estado... Podemos estar en diferentes estadios porque estamos viviendo diferentes viajes heroicos. Claro, o sea, sí somos diferentes tipos de guerrero de acuerdo a cada uno de los roles o que vivimos o demás. Ahora, la guerra que tú mencionabas, así cómo se define el guerrero es el guerrero espiritual. ¿Sí? La verdadera guerra, o como se llama en Oriente el yihad, la guerra santa, ¿sí? Es la guerra santa contra el ego, contra el yo falso. No hay guerra afuera, no hay con quién pelearse, todos son tus fantasmas, son proyecciones tuyas. Y cada persona que es un agresor tuyo, que tú identificas, esta persona me ofendió, este me decepcionó, son tus grandes maestros. Son las personas que están ahí por efectos tuyos, por convocatoria misma tuya, y que te dan la oportunidad de que tú encuentres algo dentro de ti. Y eso es lo maravilloso. No, y yo creo que igual ahí es donde a veces nos cuesta también, ¿no? Porque solemos tomarnos las cosas de manera personal, como decías, no es que me hizo tal cosa y es que lo que sea, ¿no? Y nos lo tomamos de manera personal, a la defensiva, y podemos elegir verlo de esta otra manera, ¿no? Como qué estoy intentando, qué me está, o esta situación, esta persona, qué es lo que me puede estar enseñando. Lo mencionabas creo que fue en el episodio anterior cuando hablabas sobre si tú debes o estás por aprender sobre el perdón, vas a tener muchas personas que te van a lastimar y te van a llevar a que los perdones o no los perdones. A que practiques la experiencia del perdón. Si yo tengo que aprender lo que es el perdón, voy a tener cualquier cantidad de oportunidades de personas que me van a agredir, que me van a ofender, que me van a decepcionar, que me van a traicionar. Y cada uno de ellos es una nueva oportunidad que yo tengo para practicar el perdón. Cuando el perdón yo ya lo vivo, y digo, me doy cuenta que en realidad esto yo lo he convocado en mi vida y es para mi mayor bien y para mi mayor beneficio, yo perdono, acepto, comprendo, que son las etapas que yo hablaba, ¿no? Comprensión, aceptación, perdón, ¿sí? Gratitud, que hablábamos la vez pasada, ¿no? Cuando yo vivo eso, te vas a dar cuenta como mágicamente se desaparecen los agresores de tu vida. Dices, oye, ¿qué pasó? Ya nadie me agrede, ya no me ofende. ¿Por qué? Porque ya no hay lección que aprender, ya la viviste, ya trascendiste. Y una vez que el conocimiento se alcanza, ya no es necesario repetir la lección. Ok, me encanta. No sé si se complementa, pero viste que hay un dicho por ahí que menciona que el perdón o sea, que hay que perdonar más para uno que para la otra persona que te agrede, ¿no? Más porque es algo que me libera a mí de ese sufrimiento que me causó esa persona o que sentí a través de lo que viví con esa persona. Mira, este es un tema maravilloso que dentro de la propuesta que tenemos se conoce como la flecha en el blanco, y es el hecho de que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Lo que pasa es que no tenemos consciente de eso. Yo pienso que yo tengo una relación con un entorno. Yo digo, la frontera de mi ser está aquí en mi piel, ¿no? Y es aquí como que si hubiera aquí una banderita. Bienvenido a Javier. Población, 300,000 millones de células, ¿no? Lo que sea. Aquí empieza Javier y fuera de aquí ya termina otra cosa. Acá empieza Admin, acá empieza José Luis. Eso no es cierto. Todo el entorno, todo lo que me rodea. Yo ahorita en la mente de ustedes, tú en mi mente, todo lo que está viviendo mi experiencia está dentro de mí. Entonces el acto del perdón es un perdón a sí mismo. Es el recuerdo de sí, es recordarme a mí mismo. Y eso es lo maravilloso. Mientras yo siga pensando que hay algo fuera de mí, todavía tengo una gran oportunidad de aprender. Y las lecciones van a seguir. Y esto no es malo. Estos son más oportunidades. Así de infinitamente bondadoso es el universo, la vida. Te da todas las oportunidades que quieras.
para que tú aprendas y que recuerdes finalmente tu esencia, tu naturaleza. Entonces, a quien tienes que perdonar es a ti mismo. Ok, bien, me hace mucho sentido y ahora en términos de poder intencionar, ¿no? Y de la, más bien del poder también que tiene la manifestación, en que podamos manifestar las cosas en nuestra vida, más bien, ¿qué tiene que ver para ti la intención y la manifestación con esto que es el arte de vivir? El arte de vivir es la gran capacidad que tenemos para expresar lo que somos. Pudiera empezar esta respuesta con un proverbio de la civilización maya. A ver. Los mayas tenían un proverbio hermoso que decía, el que cree, del verbo creer, el que cree, crea. El que crea, hace. Y el que hace es Dios. Entonces, el acto de creer, el acto de envisionar y darnos cuenta, y con los resultados, los hallazgos más recientes de la física cuántica, comprendemos que, por un lado, hemos creído históricamente que el pasado, el presente y el futuro se viven como una experiencia lineal. Sí, que el pasado está atrás, el presente es aquí, el futuro está por allá adelante. Sí, si nosotros vemos esto como una experiencia lineal y de pronto lo ponemos vertical, pasado, presente y futuro están en un solo punto, el que se llama presente. Entonces todo sucede aquí. Entonces eso que tú quieres vivir, eso que tú quieres ser, ya existe. Existe cuánticamente en alguna parte, es una probabilidad matemática. ¿Okay? Esto no es esoteria, esto es física cuántica, ¿sí? Es campo cuántico. Entonces, en ese momento tú dices, a ver, yo donde pongo mi atención, ese es el poder creador que tenemos los seres humanos. Donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. Pongo mi energía. Entonces yo pongo mi atención en algo y eso es lo que vale la flecha en el blanco. Pongo mi mirada en el blanco donde yo quiero clavar la flecha. Pero yo no tengo que hacer el esfuerzo para calcular la inclinación de la flecha o a qué impulso. Yo ya veo la flecha en el blanco, clavada ahí. Y el cuerpo tiene una sabiduría mayor que el intelecto. El cuerpo tiene su propia inteligencia. Y el cuerpo sabe a qué altura la tiene que mover. Eso ya existe. Existe y esto es maravilloso. ¿Sí? Entonces lo único que tú tienes que hacer es convertirte en un canal, en un conducto a través del cual esa probabilidad matemática del campo cuántico se va a manifestar a través tuyo. Entonces yo entono mi atención en eso. Primero atención y luego intención. Es el esfuerzo que el arquero le aplica a la cuerda del arco, la tensión, ¿sí? Lo que se llama energía cinética y energía potencial. Entonces suelto. Y en el momento que suelto, ya me desentiendo. Yo no tengo que ir corriendo atrás de la flecha. Súbele un poquito, bájale a la izquierda. La flecha ya tiene su propia vida, su propia trayectoria. Así funciona el universo. Tú tienes una mirada, tú enfocas tu mirada en eso, lo vives como real, lo sientes. Lo sientes. El sentimiento es la verdadera forma de oración. La forma de orar o de rezar, ¿sí? Desde este enfoque es la expresión de sentir que eso que tú estás envisionando ya es realidad. Y ahí es donde vive la experiencia de la gratitud. Dar gracias. ¿Por qué? Por algo que ya es. Dices, pero a ver, tu intelecto va a decir, pero eso no ha sucedido. Eso no es, a ver, no lo estoy viendo. Ahí es donde necesitas tener la práctica de la atención plena para decir, eso ya es. Y confiar. Confianza básica y soltar. Claro, en el paradigma que vivimos, hemos sido educados para pensar de otra manera. Eso nos puede costar trabajo, pero es práctica. Y es donde viene la conciencia, ¿no? O sea, práctica, lo que he estado platicando en la parte de la conciencia y el también aprender con todo esto que hemos platicado a que hay cosas en donde yo tengo que hacer la intención de que sucedan y que hay cosas en que tampoco dependen de mí. La vida fluye y hay que aprender a fluir. Pero pase lo que pase, tú vas a llegar a buen puerto. Vas a llegar a tu destino y tu destino es glorioso. Como ya mencionaba en otra ocasión, el libro Un Curso de Milagros dice, la certidumbre es de que vamos a llegar. La única duda es, ¿cuánto nos vamos a tardar? Claro.
Y ese cuánto depende al final también de nosotros mismos, ¿no? De cuánto hemos aprendido, de si estamos listos ya para eso y de trabajar también para obtener eso que queremos obtener. La ¿no? resistencia que tú pongas a la vida, Ujú, ¿sí? O sea, es como te subes en una balsa y te subes a un río de esos rápidos, ujú, ¿sí? Puedes estar luchando contra las olas, contra las corrientes del río, o puedes simplemente levantar los remos y dejarte todo llevar. fluya. A ver qué. Y el río te va a llevar finalmente a un remanso de paz, en tranquilidad, y vas a llegar a la orilla. Ujú, Vas a llegar. Pero no creemos eso. ujú, Esa es nuestra falta de fe, justamente. La falta de fe consiste en el hecho de que yo creo implícitamente ujú, de que yo tengo que hacerme responsable de mi felicidad, ujú, que mi felicidad depende de mí, ujú, que me tengo que defender de un mundo que está plagado, está infestado de amenazas, ujú, y que me tengo que preparar para lograr mi bienestar y mi felicidad, y me tengo que preparar para defenderme de un mundo que es agresivo. ujú, Eso es el ego, esa es la falta de confianza. ujú, Porque así como lo pienso yo, lo piensas tú y lo piensas tú, ujú, y lo pensamos muchos seres humanos, y dices, a ver, ¿dónde está el verdadero demonio? ujú, El verdadero demonio está dentro de nuestra falta de fe, nuestra confianza. Pero no es la fe dogmática, ujú, es lo que se conoce como fe científica, con conocimiento de causa. Hay que comprender. ujú, ¿Y eso cómo lo logramos? Observando lo que hablábamos. ujú, Observación, ujú, reflexión, meditación, contemplación, gratitud. Es la práctica de la vida. Y esas son las armas del guerrero espiritual. ujú. Y en el momento en el que vamos, imagínate que vamos fluyendo, ¿no? Que vamos en este río, ¿no? Y hay momentos donde, por falta ya sea de esta confianza o de esta fe, nos amarramos o queremos como tomar otro camino o remar en contra de la corriente, ya sea porque tenemos un apego a algo que queríamos y que claramente no, o sea, no nos conviene, o lo que sea, no es para nosotros, y seguimos apegados a eso y nos vamos como, eso, como remando en contra de la corriente, porque lo mencionabas al principio, ¿no? La parte del apego y que suele ser una de las cosas que más nos cuesta. ¿Cómo nos vamos? O sea, realmente, ¿cuál sería el paso número uno para empezar a desapegarnos de las La- situaciones, las personas o de lo que sea? Fíjate que es buenísimo lo que estás preguntando, lo que estás comentando. Y esto me habla de una reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Es muy simple. Para muchos pueden ser sinónimos. Dices, a ver, me duele, ¿no? Ok, el sufrimiento es un dolor emocional, ¿no? Ujú, Ok, podemos tener muchas reflexiones y acepciones, y probablemente todas ellas son buenas, ujú, son válidas, ¿no? Pero yo quiero recurrir a una en particular. ujú, Dolor es una experiencia real. Yo me golpeo y me duele. ujú, Siento un traumatismo, tengo un dolor, es real. Sufrimiento es el estado mental que se genera de eso. Es, qué torpe soy, y me empiezo yo a castigar, a ujú, ofender a mí mismo, a cuestionarme. El sufrimiento es el resultado del apego. El ujú, dolor es real, el sufrimiento ujú, es una opción que yo elijo tomar. Entonces, hay que comprender eso, hay que comprender el hecho de que podemos y tenemos siempre la opción para pensar diferente, para decidir diferente. ujú, Todo lo que es procesos de coaching, de ujú, mentoring, están basados en estas premisas. A ver, ¿de qué otra manera puedes ver las cosas? Hay una premisa que dice, un problema sin solución es un problema mal planteado, ujú, simplemente. O sea, dice, a ver, y yo muchas veces cuando yo estoy con clientes en coaching, les pregunto, me llegan con un problema y me dicen, tengo esta situación. Y yo les pregunto, a ver, dime cuál es el problema. Y me empiezan a decir, y al final les digo, a ver, repíteme, ¿cuál es el problema? ujú, 2, 3 veces. De pronto me dicen, a ver, Javier, ¿qué no me estás escuchando? ¿Estás ujú, sordo? ¿Estás loco? ¿O no me estás ujú, haciendo caso? ¿Qué pasa? Digo, no, quiero que revises cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Realmente, ¿cuál es el problema? Y de pronto se quedan así. Ya entendí, ya comprendí. Entonces, eso es plantear. ujú, Todos son estados mentales. ujú. Ese es el primer paso que podemos dar. Ok. Comprender, a ver, preguntarnos cuáles son los problemas. O una pregunta típica que yo me hago ante una situación de crisis como cualquier ser Ujú, humano que tengo, si de pronto digo, a ver, si yo estoy viviendo esto es porque estoy dejando de ver algo. ujú,
¿qué es lo que no estoy viendo? Y empezar en ese estado de quietud y de autoobservación. Algo no estoy viendo de todo. Y solamente pues tenemos que regresar, la reflexión, hacernos las preguntas e intentar buscar esas perspectivas diferentes, ¿no? Ese cambio de ángulo. Absolutamente. Es lo que se llama un punto de vista perceptual, es un punto de vista ontológico, ¿no? La ontología no es otra cosa más que el arte del devenir del ser. Es el arte de la vida, ¿sí? Es el arte de la vida. Entonces, en la medida en la que yo soy capaz de no tener una postura rígida en la vida, dices que las cosas tienen que ser como yo digo, fluye, Claro. fluye. Sí, porque aparte también qué tan egocéntricos tenemos Sí. que ser para que todo fluya como yo quiero que fluya, ¿no? Primero, eso es algo muy interesante lo que estás mencionando, ¿eh? Muchas veces tú quieres algo en la vida y luchas y luchas y luchas y luchas y no se te logra. Probablemente eso es algo muy bueno. ¿Pero qué? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? No, se me logró y no lo logré y el negocio no lo tuve y mi pareja no funcionó y fracasé en esta empresa, qué sé yo. Lo que interpretamos como un fracaso. Probablemente eso no era para ti. Y muchas veces nos empecinamos, nos entercamos en abrir una puerta que está cerrada bajo llave sin darnos cuenta que la puerta al lado está abierta. Dices, este no es tu camino, es aquel. Yo lo viví y lo he vivido en diferentes episodios de mi vida, a lo largo de mi historia, ocasiones en las que me he querido entercar, ¿sí? Obsesionar por querer abrir una puerta. Y la vida me dice, por aquí no es, ¿eh? El otro día platicaba con mi esposa, ¿no? A ver, me decía, bueno, entonces ¿tú consideras que el destino existe? ¿Sí o no? Y dice, bueno, es cuestión de enfoque, es cuestión de perspectiva. En un contexto específico, sí existe. En un contexto diferente, es el libre albedrío. Ambos son ciertos, pero de que existe una especie como de destino, sí. Y muchas veces en tu destino está que ciertas cosas son para ti y otras cosas no. Entonces hay que fluir. Claro. Y mira que con eso de fluir, creo que todos, la mayoría, hemos pasado por el punto de empecinarnos y entercarnos con una relación. Yo creo, o sea, yo siento que por ahí nos pasa mucho, ¿no? Que te empecinas con que esa persona, quieres esa persona y resulta que estás con la persona, pero hay toxicidad, no se comunican de la mejor manera y fue porque lo forzaste o lo forzamos, ¿no? Porque por X o Y motivo las cosas no se estaban fluyendo. Así es. Y bueno, ¿cómo lo podemos pasar, ¿no? A todo lo que nos puede pasar. Antes de seguir con la siguiente pregunta, les queremos hacer una invitación, ¿vale? Ya que ya los que nos han estado acompañando, quienes nos escuchan en los anteriores episodios, Javier va a estar impartiendo un taller propedéutico sobre el arte de vivir, lo que nos estaban mencionando también, es una ruta de inicio a varios caminos que podemos transitar. Y en el link principal les vamos a dejar una liga, una URL para que se inscriban y les podamos compartir información adicional sobre eso. No sé si tú quieres mencionar algo sobre este taller propedéutico, aprovechando el momento. Sí, por supuesto. Esta es una propuesta muy linda, una propuesta es un espacio muy reflexivo. Se conoce como Encuadrando el Círculo, del que ya hemos hablado anteriormente y está basado en todo el tema de la piedra filosofal también. Y es la puerta de entrada, es un propedéutico, efectivamente, la puerta de entrada a lo que es toda esta experiencia que nosotros proponemos y que sintetiza todas estas reflexiones, ¿no? El arte de viajar, el arte de trabajar, trabajar en uno mismo, no es el trabajo de tu empleo, sino el arte del trabajo interno, el arte de vivir, cómo expresarnos de lo que hemos estado hablando, y el arte supremo del ser. Al final de cuentas, cómo es la sublimación de nuestra vida en este universo, en este planeta, en este lugar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sería lo mismo si yo no hubiera nacido? ¿Sería lo mismo? Probablemente la respuesta ahí es, si tú no estuvieras aquí en todo el universo con toda esa grandiosidad, estaría incompleto. Okay. Tu razón de ser aquí es importante. Entonces, sí, efectivamente, este propedéutico es un espacio reflexivo, teórico, práctico, muy lindo, en el que hay prácticas introspectivas, prácticas de meditación, hay marcos teóricos sobre diferentes corrientes filosóficas, y es la puerta de entrada a toda una plataforma de aventuras o de experiencias en diferentes cursos, conferencias que tenemos, ¿no? Súper, me encanta, así que están súper invitados para que soliciten la información y se las vamos a estar compartiendo directamente, José y yo.
pero nos encantaría, ¿no? Que nos puedan acompañar. Sí, que se sumen a pues es un gran viaje, como le hemos estado diciendo, porque pues tiene un punto de inicio y el camino pues es solamente de ida, como lo hemos planteado desde mucho tiempo, y que es algo que menciona Javier y que también hemos mencionado directamente en todos los podcasts, es hacernos responsables de lo que estamos viviendo, de lo que queremos, de hacia dónde vamos, ¿no? Y esto me abre la puerta hacia otra pregunta que prácticamente ya se ha estado respondiendo, pero me gustaría que la audiencia también lo conociera, ¿no? ¿Podemos cambiar nuestra vida o estamos destinados a estar en este mismo lugar sin hacer nada o seguir forzando las cosas, ¿no? Esta va más para la audiencia. Aquí Javier ya nos dijo las pautas que se pueden generar, pero ¿tú cómo lo ves, Javier? ¿Cuánto tiempo nos cuesta transformarnos? ¿Cuánto tiempo nos cuesta, pues, hacernos responsables y dejar fluir? Pues mira, una pregunta difícil. ¿Qué te puedo decir? Mira, está supeditado a nuestro nivel de resistencia, ¿no? A qué tanto me opongo yo a fluir con la vida. Y de nuevo, casi que pudiéramos tener una conversación intelectual con el universo te diría, no te apures, yo tengo todo el tiempo del universo, yo tengo la eternidad. Tú toma tu tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te quieres tardar? ¿Cuánto tiempo te quieres resistir a la vida? Yo no tengo problema. ¿Cuántas pruebas más quieres pasar? Toma todas las pruebas que quieras. Ese es un acto de amor. Tal vez nosotros no lo comprendemos de esta manera en nuestro paradigma, ¿no? Porque la forma en la que crecimos, fuimos educados, decimos, no, es que son puros problemas en mi vida. Deja de resistirte, fluye. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues eso es un concepto muy amplio, ¿no? Tanto tiempo como te resistas. Tanto tiempo como te resistas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo viva esa vida plena? Mira, hay una analogía maravillosa en un libro, en una obra ancestral milenaria de la filosofía china, que se conoce como I Ching, el libro de las mutaciones, es un oráculo, ¿sí? Entonces dice, al principio de los tiempos, tú vas a estar cortando leña y acarreando agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues es tu práctica cotidiana, tu trabajo, lo que tú haces para ganarte la vida, vivir tu vida cotidiana, cortar leña, acarrear agua. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando alcances la iluminación? ¿Qué vas a hacer? Cortar leña y acarrear agua. ¿Pero cuál es la diferencia? La conciencia. Estás viviendo eso como un arte sagrado. Es maravilloso. Por ejemplo, yo no lo sabía, no sé si ustedes lo sepan y la audiencia lo sepa, pero en Japón, por ejemplo, pues hay muchas artes marciales. Artes marciales, ¿no? Y uno piensa en artes marciales, karate, judo, kendo, etcétera, ¿no? Golpes, sangre, defensas. ¿Sabes un arte marcial bellísimo y poderoso que existe en Japón? La ceremonia del té. Mira. Lo que hemos visto, cómo preparar un té, es un arte marcial. Dices que agarras le avientas la taza de té al otro, ¿qué haces con eso? No, es la conciencia, punto por punto, de cómo preparar un té, cómo se prepara, cómo se le da vuelta. Y es todo un arte, es una belleza, porque lo estás haciendo en conciencia. Algo tan simple como preparar un té puede ser resultado de un acto de iluminación. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? Este momento puede ser una gran oportunidad para que los que estamos aquí presentes hagamos conciencia en ese silencio y decimos, este es un momento sagrado, bendito, porque estoy vivo, estoy reflexionando sobre esto, estoy respirando. Eso lo hace sagrado. ¿Cuánto tiempo? Un instante. La verdadera distancia es mental. El tiempo no existe. Pues, ¿cuánto tiempo te quieres tardar, mi querido José Luis? Y también me lleva a esto de cuando pensamos en cambiar nuestras vidas, en lograr lo que queremos, en que cada proceso es meramente personal, ¿no? Yo no puedo comparar mi camino que estoy transitando con el que tú ya transitaste o con el que José Luis está transitando. Y creo que también a veces, tal vez desde el apego, no sé, solemos buscar ese tipo de comparaciones, ¿no? ¿Por qué esta persona vibra en otra? ¿Por qué tiene lo que tiene? ¿Por qué le va como le va? Tal vez ya transitó su camino, ¿no? Tal vez ya transitó su proceso y yo hasta ahora estoy en ese proceso de transformación, ¿no? De trascendencia.
Cada quien tenemos nuestras lecciones que aprender en la vida y cada quien tenemos nuestras experiencias y ninguna es mejor que alguna otra, ¿sí? Entonces tú puedes ser archiputrimillonario y yo probablemente vivo al día, ¿sí? Y yo puedo tener dos opciones: envidiarte. ¿Cómo es que tú tienes millones de dólares, de euros? Bueno, ahorita valen lo mismo el dólar y el euro, ¿no? ¿Por qué tú tienes esa riqueza y yo no la tengo? Y envidiarte. Pues por una razón, porque yo no necesito tener la experiencia de esa riqueza, pero tú sí la necesitas tener. Ahora, ¿cómo te pone eso a ti en relación a mí o a mí en relación a ti? Somos iguales. Es como si estuviéramos en la escuela. Estamos en la universidad. Tú entras a tomar una materia, tomar una asignatura, un curso, yo tomo otro. Oye, ¿por qué tú estás tomando eso? Y yo otro, porque es lo que tú quieres y lo que yo quiero. Son cosas diferentes. ¿Por qué algunas personas tienen una experiencia de abundancia infinita, no? Bill Gates, los grandes millonarios del planeta, ¿sí? ¿Qué hacen con tanto dinero? De todos modos, lo único que se puede tomar es un par de tazas de café, un par de tés, un plato de sopa, lo mismo que tú y que yo. Y tal vez mi sopa es más rica que la de él, porque la de él está muy acartonada, así vestido con gente como pingüinos. Yo me tomo una rica sopa en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Cuál experiencia es mejor? Ninguna de las dos. Entonces, yo lo que siempre digo, ¿no? O sea, cuando veo eso, al principio sí, yo, sinceramente, como cualquier persona decía, ¡ay! ¿Cómo le hace, no? ¿Cómo le hizo? ¿Por qué tiene dinero y yo no tengo, no? Eso me da envidia, ¿no? O sea, vives esa experiencia del ego. Claro. Pero luego dices, ¿sabes qué? La vida es muy noble conmigo. Estamos llenos, plagados de bendiciones. Entonces no hay nada que envidiar. Claro, y depende pues más bien de nosotros dónde ponemos la atención para reconocer esas bendiciones, y que lo hemos hablado en otras oportunidades, de agradecer por eso que sí estamos teniendo, no lo que queremos. Absolutamente, absolutamente. Bien. ¿Qué te parece en términos de empezar a crear y empezar a vivir de manera plena y de crear nuestro arte de vivir? ¿Cuáles son, y tal vez ya lo respondiste, o bueno, ya lo respondiste, pero recapitulemos, cuáles son esos desafíos a los cuales nos enfrentamos al momento de crear nuestro arte de vivir? La tentación a pensar que cuando todo esté afuera bien, yo voy a estar bien. Yo creo que ese es el arte de vivir, es concretamente entrar en ese estado de quietud, en ese estado de silencio. Mira, el mejor ejemplo que puedo poner, imagínate que te vas a un valle hermoso donde hay un lago y está rodeado por montañas y bosques y árboles, ¿no? Entonces tú te le quedas viendo la superficie del lago y el lago está siendo afectado por una brisa, por el viento. Entonces tú ves solitas, ¿no? Ves solas, o sea, y la luz del sol está reflejando, entonces tú ves miles y miles de destellos. Creo que todos hemos visto eso, ¿no? Entonces ves destellos y dices, a ver, puros son destellos. Eso es como que una metáfora de la vida. Estamos viendo destellos por todos lados porque nuestra mente, nuestra atención está fragmentada. Pero cuando tú entras en un estado de quietud, de silencio, el viento desaparece. ¿Qué pasa con la superficie del lago? Se convierte en un espejo y ese espejo refleja al cielo. Entonces hay fotografías que yo creo que todos hemos visto en las que ves la montaña, las nubes, todo reflejado en la superficie, porque es como un espejo perfecto. Esa es la mente. Una mente que entra en quietud refleja a toda la vida. Y cuando tú entras en ese estado de observación, te estás realizando. Ese es el arte de vivir. ¿Qué son las envidias, los corajes, el resentimiento, el apego? Pues todo lo que vivimos porque nuestra mente está dispersa, está fragmentada hacia el pasado, proyectándonos hacia el pasado, a nuestras creencias, y de las creencias construimos todos nuestros juicios de lo que es la vida. Es que a mí esta persona me dijo que la vida es así. Ten cuidado, hay muchas amenazas allá afuera, hay mucha inseguridad. Y me la compro y la creo, ¿sí? Pero la gran pregunta es por qué alguna gente sale afectada y otra no. ¿Por qué dos personas pueden comer el mismo alimento? Uno se enferma y se intoxica y el otro no. A ver, el alimento estaba descompuesto. ¿Por qué tú no te enfermaste y tú sí te enfermaste? Si comieron exactamente lo mismo. Y esto lo hemos visto muchas veces, yo lo he debatido con mucha gente. No es el caso.
En el Nuevo Testamento del cristianismo hay un pasaje bellísimo, bellísimo, que yo siempre lo he dicho. En un momento dado cuestionan a Jesús de Nazaret sobre, a ver, maestro, ¿por qué no te lavas las manos antes de comer los alimentos? Lo estaban desafiando, lo querían evidenciar. Y él responde de una manera maravillosa. Dice, no es lo que por la boca entra, sino lo que por la boca sale, lo que contamina al hombre. Porque lo que por la boca sale, del corazón proviene. Ahí es donde está nuestra verdadera contaminación, adentro. Tú puedes comerte algo de dudosa limpieza, y si tú estás en equilibrio, tu sistema, tu cuerpo es lo suficientemente sabio para decir, esto no me sirve, y lo desecha. Bueno, no pasa nada. No te enfermas, no te infectas, nada. Pero cuando todos los virus, las bacterias que están flotando en la atmósfera, el coronavirus, el COVID, la influenza, el nuevo de los... ¿Cómo se llama? ¿No? ¿El qué? El del mono. El del mono, ¿no? Y los que vengan la próxima semana y el próximo año. Estamos infestados de cualquier cantidad de contaminación. ¿Por qué no nos enfermamos? Tenemos un sistema inmunológico maravilloso que es capaz de responder a todo eso. ¿Cuándo es que nos enfermamos? Cuando entramos en estados de estrés y empezamos a generar una hormona que se llama cortisol. El cortisol se conoce como la hormona del estrés y eso inmunodeprime nuestro cuerpo. Y en ese momento las bacterias entran y dicen, de aquí soy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo te diría, en resumen, quietud, silencio. Busquemos diariamente, constantemente esos momentos de quietud. Es el mushin que hablábamos de los samuráis la vez pasada. El estado de no mente. No hay pasado, no hay futuro, no hay creencias, no hay expectativas, no hay nada. Solo aquí y solo ahora. Claro, y ahí respondiste, de hecho, una pregunta que te queríamos hacer, ¿no? Sobre, o sea, nos queda claro y la invitación, ¿no? Que el arte de vivir implica darnos el tiempo de mirar hacia adentro, hacia reflexionar. Y la pregunta era, pues, ¿cada cuánto tiempo deberíamos darnos ese espacio? Mira, yo tuve un grupo hace un año atrás, yo les decía que es una práctica, ¿no? Cuando el sol está en el cenit, a las 12 del día, ponte una alarma de tu reloj, de tu celular, que suene. 5 minutos donde estés, enciérrate en algún lugar, 5 minutos. Estás. Cuando el sol está en lo más alto. ¿Sí? Esta es una experiencia mística y tiene toda una serie de connotaciones místicas muy bellas, pero ahorita no viene el caso de desviarnos. Simplemente date 5 minutos al amanecer. Al amanecer es muy importante. O sea, típicamente en nuestra sociedad occidental, estamos dormidos, ¿no? En la mañana. Suena el despertador. Y así, como que escupes el corazón, o sea, ya se me hizo tarde, y brincas de la cama y te vas corriendo al baño a bañarte. Sales como balazo, ¿no? Y empieza toda tu rutina y todo el acelere. Date 3 minutos. 3 minutos, no pasa nada. Inclusive tienes una relación con el tiempo diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras en el estado de sueño, tú estás en un nivel neurológico, se conoce como nivel alfa o nivel teta, es niveles neurológicos profundos. El nivel que nos encontramos ahorita se conoce como nivel beta, ¿sí? Pero cuando salimos del sueño, del estado de sueño crepuscular, y abrimos los ojos, estamos entre dos mundos. Es un estado que se llama hipnagogia. Y ese estado es de extraordinaria creatividad, es de mucha inspiración. Ahí es entrar en ese estado de silencio y observarnos, sentirnos 3, 4 minutos antes de levantarte, antes de entrar en contacto con el mundo físico. Todavía probablemente es oscuro en tu habitación, ¿sí? Sientes tu cuerpo. Y hacer una salutación, dices, gracias, porque tengo la oportunidad de estar un día más aquí en este planeta. Una aventura más. Vivir, empezar con una gratitud. Cuando se pone el sol, algunas corrientes espirituales dan gracias por el día que termina. Entonces, hay diferentes oportunidades. Hay una experiencia muy linda que se llama la recapitulación en una escuela que se llama la Teosofía, que dice, al final del día, cuando ya cuando pongas tu cabeza en la almohada, recapitula tu día.
Y haz de cuenta como que regresas la película de todo tu día, desde el momento que amaneciste. Dices, en este día, a ver, voy a pasar una película, voy a regresar la película. Y empiezas a recordar y recapitular todo tu día. ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijeron? Todos esos son momentos para vivir la conciencia del aquí y el ahora. Entonces, bueno, son prácticas que no nos consumen mucho tiempo, son gratis y van a hacer la diferencia en nuestra vida. Claro, y donde hablabas ahora el tema de las oportunidades, ¿no? De cuál sería ese gran beneficio, yo sé, tal vez puede ser una respuesta obvia, pero ¿cuál sería ese gran beneficio que tiene realmente el vivir desde el momento presente? El gran beneficio es el cambio que estamos viviendo, que tú puedes hacer la diferencia. Tú que me estás viendo, nosotros estamos aquí, podemos hacer la diferencia para un mundo diferente, un mundo para transformar. O sea, yo acabo de dar, por ejemplo, un seminario en otra ciudad esta semana pasada y les decía, a ver, en este mismo momento los osos polares están en peligro de extinción por el calentamiento global. Y este calentamiento global está provocando el derretimiento de las capas polares donde viven los osos. Los osos polares, los osos blancos que nos están ahogando. Están en ese borde de extinción. Yo les decía, ¿qué relación tienen ustedes? Y se lo decía a una empresa. ¿Qué relación ustedes como empresa tienen con eso? Tal vez pueden decir, de primera instancia, ninguna. ¿Yo qué tengo que ver con los osos polares? Yo estoy acá, estoy a miles de kilómetros de distancia. ¿Yo qué tengo que ver? Todo es conciencia. Entonces, ¿cuál es el gran efecto de vivir en el estado presente? Si tú lo haces y yo lo hago, y tú lo haces y empezamos a hacerlos todos, vamos a hacer el cambio en el planeta. Se han hecho estudios de lo que es la coherencia del cerebro y el corazón. Y se han hecho estudios por muchos investigadores. Y se han hecho investigaciones. Por ejemplo, yo lo comentaba la vez pasada, en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, los índices de criminalidad estaban disparados de una forma dramática. Hicieron un experimento en la escuela de Maharishi Mahesh Yogi, un hindú que fue el que diseñó la escuela de meditación trascendental. Se pusieron a meditar 400 personas. Durante un momento específico, los índices bajaron 25% de manera dramática. Los índices de criminalidad. ¿Qué podemos hacer? Vivir en el momento presente. Tú puedes ser el cambio en esta vida. Tú puedes ser el cambio. Aunque no lo creas. No, me encanta. Y es algo muy interesante porque hay una frase que les quiero compartir que me encantaba, ¿no? Dice, cuando una parte del cuerpo es estimulada, nace el placer. Cuando tu alma es estimulada, nace el amor. Es algo que, bueno, pensándolo en conjunto, es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando realmente hacemos las cosas desde el amor, desde la pasión, en el presente, con estos 4 elementos que Javier ya nos compartía la semana pasada en los podcasts y en el en vivo pasado, me parece que es ahí el agente de cambio que menciona Javier en este momento donde pues amemos lo que hacemos y acariciemos nuestra alma, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En la vida hay que hacer, ama lo que haces y haz lo que amas. Esa es mi fórmula, ¿no? Si tú amas lo que haces y haces lo que amas, esa es la plenitud y la realización absoluta todo el tiempo, ¿no? O sea, yo me dedico a todo esto y muchas veces me pagan por esto. Digo, es increíble que me estén pagando por algo que en lo que estoy divertido. O sea, yo no lo siento como trabajo, ¿no? Es sensacional, ¿no? Es increíble, ¿no? Y me siento muy bendecido. En la vida hay que hacer eso. Haz lo que amas y ama lo que haces. Bien, ya para ir finalizando, si les parece, dejarles la invitación a que visiten nuestros perfiles de redes sociales de Momento Insaei. Recuerden que esto nace con la intención de crear estos momentos de introspección y estos últimos episodios donde nos ha acompañado Javier, los cuales los invitamos a que los escuchen directamente en Spotify, en iVoox y en todas las plataformas. Búsquenlo directamente como Momento Insaei. Y dejarles nuevamente la invitación, ¿no? A que si quieren conocer, quieren participar de este taller y de conocer mucho más de la oferta que tiene Javier y Aether Academy, que es su organización, inscríbanse en el comentario, perdón, en la URL, el primer comentario. Les vamos a estar compartiendo información sobre fechas, sobre todo lo que ustedes pueden llegar a necesitar para vivir esa experiencia, ¿no? Así que los dejamos con esa invitación. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos nuevamente. Al contrario, estoy más que agradecido, me siento bendecido por estar con ustedes aquí ahora.
por poder compartir esto en este momento tan maravilloso que estamos viendo la humanidad. Me siento muy honrado de poder vivir esta experiencia con ustedes. Gracias, José Luis. Gracias, Admin. Creo que ha sido una oportunidad deliciosa y gracias por vivir este momento. O sea, ahorita tenemos la oportunidad de estar siendo testigos de una época de cambio, ¿no? Pero no solamente podemos ser testigos, también podemos ser partícipes del cambio. Como decía Martin Luther King, ¿no? Es triste ver que hay mucha gente que está haciendo, gente mala que está haciendo cosas malas en el mundo. Pero todavía es más triste ver que hay tanta gente buena que no está haciendo nada. No. Tú puedes ser la diferencia. No, me encantó. Y pues igual como les hemos comentado, vivan esta gran experiencia. Si quieren saber un poquito más a profundidad, escuchen los podcasts, escuchen el otro en vivo. Y pues igual de mi parte es todo. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Por acompañarnos. Y pues esperamos que se registre. Vale, cuídense mucho. Hasta luego.